noches, mis hermanos. Gloria a Dios por este día. Alabamos a Cristo. Amén. Aleluya. Buenos días. Buenas noches. Alabado sea el Dios Señor. bendiga. Aquí felices porque nuestro amado Dios nos ha bendecido más cada día. Todos los días nos bendice el Señor. Ya terminamos hoy el miércoles pasado terminamos el libro de Mateo. Hoy empezamos el libro de Marco. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a estudiar qué dijo Marco para la gloria de Dios de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Bueno, sí, hoy comenzamos. Vamos a hacer una introducción porque vamos a meternos, a sumergirnos en la palabra de Dios. Como nos lo narra el Evangelio según Marcos. Empezamos con gozo, como siempre. Los muros caen, y con ellos nuestras cadenas. ¡Aleluya! Los muros caen, y con ellos nuestras cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó y grita, ¡hey! Suena la trompeta. Los muros caen. Sí, Señor, los muros caen. Gloria a Dios, aleluya. Y con ellos nuestras cadenas. Los muros caen. Se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó y grita, ¡hey! Suena la trompeta. La 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 la. ¡Hey! La 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 la. ¡Hey! La 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 la. ¡Hey! La 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 la. Por tu grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti. Por tu grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti, oh Jesús, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti, oh Jesús, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Por tu grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti. Por tu grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti. Ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Así lo dice la Biblia, y la Biblia no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así lo dice la Biblia, y la Biblia no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche. Como las 10 vírgenes estarás tú velando, como las 10 vírgenes de la medianoche vino el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche vino el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Se fueron con él, aleluya, se fueron con él, gloria a Dios, se fueron con él a la nueva Jerusalén. Se fueron con él, aleluya, se fueron con él, gloria a Dios, se fueron con él a la nueva Jerusalén.
Espíritu divino, ven, ven, ven y apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu divino, ven, ven, ven y apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu divino, ven, ven, ven y apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu divino, ven, ven, ven y apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. ¡Aleluya! Damos gloria al Señor, Alabado gloria sea a Dios. Cristo. Nos gozamos en el Señor por sus Amén. grandes bendiciones. Hoy celebramos las Gloria a bendiciones Dios. de Dios sobre nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. Dios te bendiga, hermana Gladys. Alabado sea Vamos a Cristo. hacer entonces la introducción. Nuestro pastor Moisés nos va a dar la introducción del libro de Marcos en el nombre de Jesús. Aquí están nuestros hijos, que Dios los bendiga y Amén. los proteja. Gloria a Saluden, Dios. saluden. Dios, hola, hola. Dios me lo bendiga grandemente. Amén, amén. Dios bendiga a la familia. Amén. Que Dios bendiga cada hogar, que Dios bendiga cada matrimonio. Que Dios siga llenando de bendiciones su amada iglesia. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Comenzamos, amado hermano, como notificó mi esposa, ya terminamos con el Evangelio según Mateo. Ahora comenzamos con el Evangelio según Marcos. No es mucho menos interesante, porque los 4 evangelios son hermosos. Nos hablan mucho del Señor. Cada uno tiene tiene su fuerza espiritual. Alabado sea el Señor. Bueno, comenzamos este estudio del Evangelio de Marcos. Primeramente vamos a hacer una introducción. Hoy no vamos a meternos directamente al Evangelio. Vamos a hacer como una introducción. Vamos a sumergirnos hoy para conocer muchas cosas, para luego meternos en los capítulos, en los versículos y todas estas cosas. Pero tenemos que entender muchas cosas al principio. Vamos a ver de dónde salió, cómo es, qué quiere, a quiénes van dirigidos especialmente en el principio y todas estas cosas. Aquí los relatos históricos, ¿no? del Señor Jesús. Hay algo que hace muy especial, ¿no? A este evangelio. No ha habido, amado hermano, historia en la humanidad de una persona que haya hecho tantas cosas. Bueno, una persona que pueda compararse pues con nuestro amado Jesús de Nazaret. Su presencia en nuestro mundo, amado hermano, ha sido algo sumamente inolvidable, ¿no? Un ser para adorarlo y para amarlo por muchos, por millones de personas, por todo el mundo, hasta el día de hoy, aman a nuestro amado Señor Jesús de Nazaret. Pero antes de que nos centremos en el estudio en general de qué este evangelio tiene que decirnos acerca del Señor Jesús, debemos hacernos previamente algunas preguntas, ¿no? Acerca del documento que tenemos delante de nosotros. ¿Podemos fiarnos de lo que dice este evangelio? ¿Quién fue realmente su autor? ¿Hay evidencia de que Marcos lo escribiera? ¿Estaba Marcos capacitado para escribir una
biografía histórica sobre nuestro amado Señor Jesús, ¿qué sabemos acerca de Marcos? Está este evangelio respaldado por algunos de los apóstoles. ¿Dónde, cuándo, para quién se escribió? ¿Con qué propósito se escribió este evangelio? En fin, amado hermano, son muchas preguntas muy importantes para cualquiera que tenga en serio interés en conocer la verdad sobre los evangelios y más aún sobre la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, que es en definitiva de quien tratan estos escritos. Ahora, a lo largo de este primer estudio vamos a abordar algunas de estas cuestiones, de estas preguntas que hemos dividido en varios puntos, ¿no? Primero, ¿quién fue el autor de este evangelio? Tomen un lapicito ahí, busquen la Biblia, que vamos a ver estas cosas, ¿no? Y es bueno que ustedes tomen apunte allí, pues, para que después lo repasen conjuntamente con el video. ¿Qué evidencia, segundo punto, qué evidencia hay de que Marcos escribiera este evangelio? Tercer punto, ¿qué sabemos de Marcos? Por no alargar excesivamente este estudio, amado hermano, veremos otros asuntos en una segunda parte. Luego vamos a seguir conversando sobre esto. Primero, ¿quién fue el autor de este evangelio? Para empezar, amado hermano, debemos decir que este evangelio tuvo dos autores. No te asombres, es así, dos autores. Tuvo un autor humano y un autor divino. El autor divino, amado hermano, es el Espíritu Santo. Y aunque para las personas incrédulas este dato no tenga ningún valor, debemos comenzar afirmando nuestra convicción de que fue el Espíritu Santo, amado hermano, quien inspiró divinamente este escrito que vamos a estudiar. Y vamos a comenzar con lo que nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta, la segunda carta de Pedro. Vamos a ir a la Biblia de una vez, hermano. Vamos a ir a la segunda carta de Pedro. Alabado sea. Segunda carta de Pedro, y vamos a ir al capítulo 1, verso 21. Y dice así: gloria a Dios. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora nos dice el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta. Vamos a ir para confirmar aún más esto que estamos diciendo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Notamos que estas dos citas, amado hermano, que tanto los hombres como los escritos fueron inspirados primeramente por Dios. Alabado sea el Señor. La palabra inspirar da a entender que fueron productos o fueron producidos, mejor dicho, por el soplo de Dios. Dios puso en estos escritos el hálito de su soplo, espíritu creativo,
de la misma manera que lo hizo cuando sopló aliento de vida en el hombre que había formado del polvo de la tierra. Vamos a ir a Génesis capítulo 2. Alabado sea el Señor Jesús. Génesis capítulo 2, verso 2 dice así: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Alabado sea el Señor. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón creó el Señor. Y dijo Dios: fructificaos y llenad la tierra y sojuzgarla y señorearla entre los peces, las aves del cielo y todas las bestias que se muestren sobre la tierra. Alabado sea el Señor. Ahora, segundo, el autor humano de este evangelio. El autor humano de este evangelio, amado hermano, es Juan Marcos. Pero por otro lado, hay que reconocer también a un autor humano, por supuesto. Es verdad que este evangelio no viene firmado por ninguna persona. No tiene firma, pues, de quién fue. Esto pudo ser debido a varias razones. Primeramente, cuestión de modestia cristiana. Esto es lo que más ha sugerido, ¿no? O muy fácilmente porque los primeros destinatarios del evangelio, amado hermano, sabían perfectamente quién era su autor. En cualquier caso, esto no es un inconveniente, puesto que el testimonio de los escritos cristianos de los primeros siglos identificaron de manera unánime a su autor como Juan Marcos. Ahora, aunque Marcos fue quien puso por escrito la historia de Jesús en el Evangelio que lleva su nombre, hay que resaltar, amado hermano, también que esos mismos autores afirman que el apóstol Pedro, amado hermano, fue la fuente principal de información que utilizó Marcos, ya que Marcos era discípulo de Pedro. Habría que decir, por lo tanto, que la autoría humana de este evangelio es compartida entre el apóstol Pedro y Marcos. ¿Qué evidencias hay de que Marcos escribiera este evangelio? Segundo punto. Bueno, como acabamos de mencionar, amado hermano, los escritores cristianos de los primeros tiempos dejaron constancia unánime de que Marcos fue precisamente el autor de este evangelio, primeramente. A continuación, transcribimos algunas de las referencias. Papías, hacia 130 después de Cristo. El testimonio más antiguo que tenemos sobre la composición de los evangelios canónicos es el de Papías, obispo de Hierápolis, en Frigia, que escribió hacia el 130 una exposición de los oráculos del Señor en 5 libros. Esta obra se perdió hace mucho tiempo, pero el historiador Eusebio de Cesarea nos ha conversado o ha conservado, mejor dicho, algunos pasajes de ella. Hay uno que dice: y el anciano dijo esto también. Marcos, habiendo pasado a ser el intérprete de Pedro, escribió exactamente todo lo que recordaba. Sin embargo, no registrándolo
en el orden que había sido hecho por Cristo. O sea, no lo hizo consecutivamente, así, cronológicamente, ¿no? Sino él fue por recordando lo que le había dicho Pedro. Porque él ni oyó al Señor ni lo siguió, ¿se acuerdan, no? Marcos no fue discípulo de Jesús. Pero después, como ya he dicho antes, ayudó a Pedro, el cual adaptó sus instrucciones a las necesidades de sus oyentes, de las personas que iban a recibir el mensaje, pero no tenía intención de dar un relato conexo de las palabras del Señor. Así que Marcos no hizo distinción cuando escribió algunas cosas tal como las recordaba, porque en lo que tenía interés primeramente era en no omitir nada de lo que había oído. Él quería todo como se lo habían narrado, él quería escribirlo. Y en no tampoco consignar ninguna afirmación falsa de ello. Alabado sea el Señor. Fue guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Amén. Amén, amén. Estos que estoy leyendo yo aquí son unos manuscritos que hay para dar veracidad. Esto no es la Biblia que estoy leyendo. Son unos manuscritos que dan veracidad de que Marcos escribió el libro del Evangelio según San Marcos. Esto no es la Biblia que estoy leyendo. Son personas que dan testimonio de esto, ¿no? Por manuscritos que han sido. Ustedes saben que la Biblia, amado hermano, todos esos libros, no es que cualquiera lo agarró y dijo, ay, este es Marco, este es el que vamos a usar para nosotros edificarnos en el Espíritu. No, estos libros fueron tratados, fueron estudiados, fueron examinados y por personas de Dios, por personas que estudiosos de la palabra, personas y no una sola persona, pues, sino una comunidad de personas. O sea, estos libros y estos evangelios, así como hay muchos evangelios que no existen en el mundo 4 evangelios. No, hay muchos evangelios en el mundo, muchos, pero 4 son los evangelios inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Son 4 nada más. Estos 4, que son Mateo, el Evangelio de Marcos, Lucas y Juan. 3 evangelios sinópticos porque son de contenido igual, pero cada uno van dirigidos a un tipo de personas, a un tipo de comunidad. Está el Evangelio de Juan, que sí es un evangelio personal, el apóstol Juan. Alabado sea Cristo. Ahora, tenemos otro, ¿no? Clemente de Alejandría, hacia 150, más o menos aproximadamente a 215 después de Cristo. Según Eusebio, Clemente de Alejandría afirma esto, que se lo voy a leer aquí. Dice así: aquellos evangelios que contienen las genealogías son los primeros que se escribieron. Que el evangelio según Marcos se empezó a escribir de la siguiente manera: en tiempo en los que Pedro publicaba la palabra en Roma y exponía el evangelio bajo la acción del Espíritu, aquellos que en gran número estaban presentes en aquella ocasión le pidieron a Marcos que, puesto que llevaba acompañando mucho tiempo a Pedro y se acordaba de las cosas que él había dicho, pusiera por escrito sus palabras. Así lo hizo y les dio el evangelio a los que se le habían pedido. Cuando se enteró de ello, Pedro no dijo nada, ni para impedirlo, ni para promoverlo. Por su parte, Juan, el último, al ver que
el aspecto material de las cosas ya habían salido a la luz de los evangelios, movido por sus discípulos e inspirado por el polvo divino del Espíritu, por el soplo divino del Espíritu, compuso un evangelio espiritual. Alabado sea el Señor. Y así sucesivamente. Ahora, otra pregunta, que es la tercera. ¿Qué sabemos de Marcos? El Espíritu Santo, amado hermano, eligió a Marcos para escribir el evangelio que lleva su nombre. Esto nos lleva a preguntarnos quién era Marcos. ¿Por qué lo eligió a él? ¿Qué sabemos sobre su trayectoria espiritual? ¿De dónde obtuvo la información que recoge en su evangelio? En esta parte de nuestro estudio tendremos que realizar cierta labor de investigación, revisando todas las referencias que en el Nuevo Testamento encontramos a Marcos. Ahora, primero, la primera referencia que encontramos, donde encontramos a Marcos, está en Hechos, en el libro de Hechos, y vamos a leerlo. Libro de Hechos, capítulo 12. Vamos a ver Marcos. La primera referencia que encontramos de Marcos es en el libro de Hechos, en el capítulo 12, el verso 12. Y dice así: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí es la primera vez que escuchamos a Marcos. Ahí estaban reunidos todos orando en su casa. El relato nos instruye en la primera etapa de la iglesia cristiana, todavía en Jerusalén, cuando era duramente perseguida la iglesia, a los cristianos. En ese contexto, Pedro, que acababa de ser liberado de la prisión, no dudaba acerca del lugar en el que encontraría reunidos a sus hermanos cristianos, que no era otro que la casa de María. Y María era la madre de Marcos, alabado sea el Señor, de Juan Marcos. Entendemos que María, la madre de Marcos, tenía una buena posición económica, lo que se desprende del hecho de que tenía una casa muy amplia y al menos una sirvienta allí. Por lo tanto, podemos deducir que Marcos vivía en Jerusalén cuando Jesús fue crucificado, lo que le permitió a Marcos ser conocedor de primera mano de muchos de los hechos que luego escribió en su evangelio. Además, amado hermano, estuvo en contacto directo con la primera iglesia cristiana y con los apóstoles, siendo testigo en primera fila, amado hermano, de cuanto ocurría en aquellos primeros días del cristianismo en Jerusalén. Segundo, su nombre compuesto, Juan Marcos. Otro detalle interesante es su nombre compuesto, Juan Marcos. Juan era su nombre hebreo, mientras que Marcos era su nombre romano. Esto era frecuente para personas que se movían entre ambientes judíos y gentiles. Así era Marcos. En su caso, finalmente, su nombre judío fue casi totalmente olvidado, siendo conocido simplemente como Marcos. La razón se debe principalmente a que él llevó la historia de los hechos de Jesús que tuvieron lugar en Israel hasta el mundo gentil. O sea, este evangelio, el evangelio según Marcos, fue para los gentiles y por lo tanto fue conocido por el nombre en latino. Tercero,
Formó parte del primer equipo misionero que fue a predicar a los gentiles. Vamos a ir al libro de Hechos un poco más adelante, capítulo 13, verso 5. Dice así: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Alabado sea el Señor. Ahí está. Esto nos lleva a la siguiente etapa de la iglesia cristiana, su extensión por el mundo gentil. Aquí lo encontramos como ayudante a Marcos, Juan Marcos. De los dos hombres que lideraron esta nueva etapa del cristianismo, el apóstol Pablo y Bernabé. Y Juan Marcos, por supuesto, estaba allí formando parte de la primera extensión cristiana que fue a predicar el evangelio en el mundo gentil. Ahí estaba Marcos con Pablo y Bernabé. Este viaje, misionero, puso una mancha en el expediente de Marcos. Dice en el versículo 13 de Hechos 13, dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y su compañero arribaron a Perges de Pánfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Las razones, amado hermano, que le llevaron a Marcos a abandonar, no se nos dice en el Evangelio. En Chipre se encontraba a gusto, tal vez porque era el lugar de donde era Bernabé, como nos dice en el capítulo 4 del libro de Hechos. En el capítulo 4, versículo 36, dice: entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, de ahí era Bernabé. Entonces a lo mejor por eso se quedó ahí. Que más tarde veremos que era tío de Marcos también. Vamos a leerlo en Colosenses. Alabado sea Cristo. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, alabado sea el Señor, acerca de los cuales recibí mandatos si fuere a vosotros recibirle. Bueno, ahí ya vamos teniendo más conocimiento de quién era Marcos. Pero cuando pasaron a tierras desconocidas, tal vez se asustó, viendo la dureza de la obra. En esos tiempos, amado hermano, no es nada igual que ahora, pues. El ser cristiano era un compromiso, amado hermano. Esto creó un borrón de su prometedora carrera cristiana de Marcos, ¿no? Las consecuencias que tuvo su decisión las encontramos en Hechos, un poco más adelante, en el capítulo 15. Vamos a seguir un poco más adelante y vamos a ir al capítulo 15 y vamos a leer los versos del 36 al 40 para entender. Dice en mi Biblia, la Biblia Reina Valera, dice como subtítulo: Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Alabado sea el Señor. Y leemos versos 36 al 40. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llegasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar
consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marco, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ahí podemos ver que hubo una separación allí, ¿no? Cuando Pablo y Bernabé planteaban comenzar el segundo viaje misionero, Marcos fue el motivo del desacuerdo por el que los dos misioneros, Bernabé y Pablo, se separaron, tomaron rumbos distintos. Discutieron por causa de este joven hasta el punto en que no pudieron empezar juntos otro viaje misionero. ¿Cuál de los dos tenía razón? Bernabé, hermano, creía que Marcos había cambiado y estaba en condiciones de acompañarlo en ese viaje misionero. Porque, ¿por qué? Nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué no darle otra oportunidad? Esto pensaba Bernabé. Pero Pablo se negaba a llevarlo debido a su abandono en el primer viaje, en el viaje anterior. Pablo no quería. No lo veía constante, porque Marco era muy joven, pues, y tenía muchos pensamientos. Y no creía, lo veía como un desertor también, Pablo, a Marcos, que lo había dejado en medio de la batalla. No se quería arriesgar. Los dos tenían buenas razones. Bernabé pensaba en la persona y Pablo en la obra. Tal vez nosotros mismos hemos simpatizado a veces con uno y otras veces con otro. Buen punto de vista los dos. Hay que buscar mucho al Señor, el Espíritu Santo, que nos dé discernimiento para tomar decisiones, ¿no? Decisiones seguras y acertadas. En cualquier caso, amado hermano, la Biblia ni le quita ni le da la razón a ninguno de los dos. La obra sigue. Marcos fue nuevamente el ayudante de Bernabé, y esto formó parte de su proceso de restauración. No cabe duda de que la labor de Bernabé fue fundamental para recuperar a Marco, para el ministerio. En cierto sentido, Bernabé se arriesgó cuando tomó nuevamente a Marco. Notemos que, en primer lugar, ¿a dónde fueron en su viaje? Fue a Chipre. Dice en el verso 35 del capítulo 15, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio como muchos otros. En el 39 dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marco, navegó a Chipre, se fue a Chipre. Este detalle es interesante porque fue precisamente desde allí donde Marcos había abandonado a Pablo y Bernabé a estos dos en el viaje anterior, como nos narra el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 13. Esta restauración debe comenzar, amado hermano, en el mismo lugar del fracaso, volviendo aquello que hemos hecho mal, volviéndolo a restaurar, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pedro negó a Jesús junto a un fuego, y Jesús lo restauró junto a un fuego. Allí había negado al Señor 3 veces, y el Señor le preguntó 3 veces si le amaba. Sin lugar a duda, amado hermano, el proceso de restauración es doloroso, pero necesario. Marcos volvió a empezar
donde lo había dejado, donde había dejado la obra, comenzó otra vez. Es verdad que había perdido mucho tiempo, pero el Señor en su misericordia le dio una nueva oportunidad. Dios es bueno y gracias por su amor. La siguiente referencia de Marcos las encontramos en la carta del apóstol Pablo. Marcos llegó a ser un íntimo colaborador de nuestro amado apóstol Pablo, a pesar de todo. Dice Colosenses, capítulo 4, verso 10. Colosenses 4:10. Alabado sea Cristo. Dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Aquí, como hemos visto antes, Marcos y Bernabé eran familiares cercanos, y aquí tenemos la prueba de ello. Pero lo que más nos interesa de este versículo, amado hermano, es ver que Pablo había llegado a tener plena confianza en Marcos, hasta el punto de recomendarlo a la iglesia de Colosas. En los términos que observamos en este versículo, Marcos había ganado nuevamente la confianza del apóstol Pablo, llegando a ser uno de sus colaboradores más apreciados. Ahora, amado hermano, Pablo estaba pidiendo a los creyentes de Colosenses que lo recibieran como un verdadero obrero del Señor, alguien de peso. Vemos, amado hermano, por lo tanto, que Pablo también restauró a Marcos. Estuvo dispuesto a reconocer las evidencias del cambio. Es importante, amado hermano, el Espíritu Santo hace la obra en el ser humano. Y no es cuando nosotros queremos, sino cuando el Espíritu Santo de Dios toma el control y todo lo hace posible. Hay muchas veces que tenemos que pasar así como Marcos. Marcos habrá pasado sus cosas, después volvió. La misma juventud, no sabemos, porque no nos narra nada más la palabra, ¿no? Pablo como Pedro hicieron una gran obra con este hombre, aunque cada uno de ellos, amado hermano, con un estilo diferente. Los hombres de Dios debemos saber reconocer el verdadero arrepentimiento y ser capaces de restaurar. Dice Filemón, capítulo 1, versículo 24, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Aquí vemos, amado hermano, que Marcos formaba parte del equipo de colaboradores del apóstol Pablo. Y un dato curioso, en este versículo encontramos junto a dos de los evangelistas, Marcos y Lucas. Estos eran amigos de Pablo. Podemos deducir que cada uno conocía la obra del otro. Dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Este es el apóstol Pablo. Finalmente, amado hermano, cuando Pablo estaba encarcelado poco antes de ser ejecutado, muestra su deseo de tener a Marco con él. Es significativo que antes de morir, Pablo deseara que Marco estuviera a su lado. La última mención a Marcos la encontramos en la primera epístola de Pedro. Dice en primera de Pedro, capítulo 5, alabado sea nuestro Señor, capítulo 5, verso 13,
la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Marcos acompañó también al apóstol Pedro, siendo un hombre de su confianza. Y a juzgar por la forma en la que se refiere de él, Marcos, mi hijo, deducimos que había un trato muy íntimo entre Pedro y Marcos. Tal vez, amado hermano, podemos pensar que Marcos llegó a conocer al Señor Jesucristo por medio del testimonio de Pedro en aquellos días cuando la iglesia se reunía en la casa de su madre. O tal vez Pedro fue uno de los instrumentos usados por Dios en el proceso de restauración de Marcos, después de su abandono en el primer viaje misionero. No sería difícil imaginar esto, ya que Pedro también había tenido que aprender lo que significaba ser restaurado para el servicio después de que él mismo negara a nuestro amado Señor Jesús. Nadie mejor que Pedro para entender cómo se sentía Marcos y ayudarle espiritualmente. Pero quizás el apóstol tenía también otra intención. Si tal como dicen los escritos del segundo siglo, Marcos había escrito su evangelio bajo las indicaciones de Pedro, una referencia de él como su hijo sería la manera en la que el apóstol estaría dando su aprobación a la labor que Marcos había realizado al escribir su evangelio. En cualquier caso, amado hermano, Pedro y Marcos compartían vivencias importantes en cuanto a su relación con nuestro amado Señor Jesús. Y esto facilitaría su unión y compañerismo. Como ya hemos visto, ambos fracasaron en un momento crucial de sus vidas y a ambos se les dio la segunda oportunidad. Esto hacía fácil la colaboración entre ellos dos. La influencia de Pedro se percibe a lo largo de todo el evangelio, corroborando así la afirmación de los primeros escritores cristianos. Escribió lo que muchas veces había escuchado Marcos contar a Pedro. Podríamos decir que Marcos ve a través de los ojos de Pedro y lo escribe. En todos los episodios, amados hermanos, narrados en el evangelio, Pedro ha estado presente, a excepción de un paréntesis cuando los apóstoles dejaron a Jesús, solo al ser enviado por él a predicar el evangelio. En este punto el evangelio se detiene y cuenta la historia de la muerte de Juan el Bautista, que vemos en Marcos. Vamos a ir a Marcos para leer esa historia, la historia de la muerte de Juan, en Evangelio de Marcos. Evangelio según Marcos, capítulo 6. Eso lo vamos a leer, porque eso lo vamos a hacer un estudio después. De todas maneras, anótenlo por ahí para que lo lean. El Evangelio de Marcos, amado hermano, tiene una conexión. No quiero leerlo porque no quiero hacerlo más largo y de todas maneras lo vamos a estudiar. El Evangelio de Marcos tiene una conexión directa con la vida y el entorno de Pedro. Por ejemplo, junto al mar de Galilea, el lugar de trabajo de Pedro, que aparece en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 16. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ahí trabajaban ellos. En la sinagoga en Capernaum, la ciudad donde vivía Pedro. Esto lo vemos en el versículo 21 del mismo capítulo 1. Dice, y entraron en Capernaum
y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaban. Alabado sea el Señor. También, amado hermano, en la casa de Pedro, que lo leemos en el verso 29, que dice: al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Allí estaban reunidos, ¿no? También lo vemos en el capítulo 2, en el verso 1, que dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún uno a la puerta, y les predicaba la palabra. Alabado sea el Señor. También en Marcos capítulo 9, versículo 33. 9:33 dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Ahora, con la familia de Pedro también estuvo en el capítulo 1, versículo 30, que dice: y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Ahí estaban donde Pedro, con la familia de Pedro. Otro detalle interesante en que el esquema general del Evangelio de Marcos coincide con el esquema de la predicación de Pedro en la casa de Cornelio, y que encontramos en el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 10, Hechos 10, verso 34 al 43. Dice así: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta influencia directa, amado hermano, de Pedro viene a ser un factor muy importante en vista de su gran autoridad como testigo, apóstol y portavoz de los 12. Hemos visto, amado hermano, que Marcos como ayudante de Bernabé, de Pablo y también de Pedro. O sea, tremenda bendición, ¿no? Estos eran hombres de Dios que liberaron grandes masas, y también eran unos líderes de grandes avances del Evangelio, y que también escribieron importantes documentos doctrinales. Pero también, amado hermano, los hombres de segunda línea son importantes. Por ejemplo, en el fútbol, los hombres de segunda línea, es decir, los que ocupan las posiciones de centrocampo, son fundamentales para los que van en vanguardia, siendo incluso en muchas ocasiones los que marcan los goles. Alabado sea el Señor. En los días en que Pablo estuvo encarcelado y no podía viajar, el mismo Marcos fue uno de sus hombres de confianza y pudo enviarlo a ciertos lugares, por ejemplo, a Colosas, para que llevara a cabo la obra que él mismo no podía realizar por sus circunstancias. Cuando estaba a punto de morir martirizado, Pablo deseaba tener junto a Marcos. Pedro también escribió ningún evangelio. Fue Marcos quien realizó esta labor. Ahora,
Podríamos decir que sin hombre de segunda línea, difícilmente habría hombres en primera línea. En nuestros días, amados hermanos, hay muchos peleándose por ser de primera línea, pero qué importantes son los que están detrás. Sin ellos, amados hermanos, sin su ayuda, sin su trabajo silencioso, sin su disposición al servicio, sin su entrega, abnegación y muchas veces no reconocida, estos hombres que figuran en la primera línea, en la mayoría de las ocasiones, no podrían hacer absolutamente nada. El Señor conoce, amado hermano, todas estas cosas. Un pasaje dentro del mismo evangelio que ha despertado la curiosidad de muchos de sus lectores lo encontramos en Marcos, capítulo 14, versículos 51 y 52, y vamos a leerlo, amado hermano. Marcos 14. Esto está aquí mismo en el Evangelio de Marcos. Y dice así. Dice así. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Tú sabes, amado hermano, Marco es el único evangelista que recoge este incidente. Y la verdad es que no aporta nada al texto, dejándonos, de hecho, más pregunta que solución. Por todo ello, muchos han llegado a pensar que se trata de un apunte autobiográfico, oculto, con el que el evangelista afirma, o mejor dicho, firma su libro. Para entenderlo mejor, pensamos en una ilustración. Casi todas las películas del director de cine Alfred Hitchcock contiene un cameo de él mismo. Aparece efímeramente como otra, o se ve una imagen suya en algún momento de su película, ¿no? Por ejemplo, un mayordomo cruzando por la escena, un hombre leyendo un periódico. Era una forma de identificar sus películas como suyas. Y con estos versículos es como si Marco nos estuviera diciendo: yo estuve allí. Si esto último fuera así, entonces el detalle tendría una importancia muy grande para nosotros, porque colocaría a Marcos, amado hermano, en las últimas horas de la vida de nuestro amado Señor Jesucristo en esta tierra, cuando él estaba orando en el monte de Getsemaní y en medio de su postre arresto. Sin hacer afirmaciones dogmáticas, podemos imaginar una posible reconstrucción de los hechos en esa última noche. El aposento alto, donde Jesús celebró la última Pascua con sus discípulos, habría sido la casa de María, la madre de Juan Marcos. Mientras Jesús todavía estaba reunido con sus discípulos, Judas salió con la intención de entregarle a los judíos. Cuando Judas regresó con la guardia al aposento alto, Jesús y los apóstoles ya lo habían abandonado, no estaban allí, para ir al huerto Getsemaní. El joven Marcos, que estaría ya dormido en la planta baja, fue despertado por la multitud que buscaba a Jesús y salió apresuradamente detrás de ellos para ver qué ocurría, qué estaba pasando. En Getsemaní se colocó a cierta distancia para ver lo que estaba ocurriendo. Pero después de que los discípulos huyeron, él siguió en su escondite
hasta que fue descubierto por la guardia, momento en que salió huyendo, dejando la sábana con la que estaba cubierto. Conclusión, amado hermano. Después de todas estas consideraciones, podemos estar seguros de que el Espíritu Santo de Dios, amado hermano, eligió a la persona indicada para escribir este relato histórico y fiable acerca de nuestro Señor Jesús. Un joven que vivió en Jerusalén a los días del Señor Jesucristo y que pudo conocer, por lo tanto, su ministerio e incluso estar presente en sus últimas horas antes de morir. Un creyente, amado hermano, que formó parte de la iglesia cristiana y que su misma casa fue centro de reunión de los apóstoles y de los testigos de Jesús. Un discípulo, amado hermano, que acompañó al apóstol Pablo y a Bernabé en las primeras etapas de la extensión del cristianismo por el mundo gentil y que era tenido en alta estima también por el apóstol Pedro. Por tanto, amado hermano, no es de extrañar que cuando en el siglo II se planteó cuáles eran los libros inspirados, el Evangelio según Marcos fue admitido sin duda en el canon sagrado, siendo seguramente el primero en ser reconocido en la iglesia del primer siglo como plenamente autoritativo. Alabado sea el Señor. Bueno, amado hermano, con esto vamos a terminar hoy. Ya se me fue la hora. Damos gracias a Dios. Vamos a orar ahora y vamos a poner este estudio del Evangelio según Marco, vamos a ponerlo en manos de Dios. Y que sea Él dirigiendo este servicio de discipulado del Evangelio según San Marcos. Amén. Esposa, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Qué buena introducción. Ya hoy, Dios mediante, el pastor Moisés nos explicó quién fue San Marcos, quién fue, cuál fue su movimiento, su protagonismo pues, en la palabra, en la Biblia, por qué el Espíritu Santo lo usó para escribir todo lo que escribió, para nosotros aprender más acerca de la vida de Cristo. Amén, gloria a Dios. Hoy en la reunión que teníamos, donde la hermana Ethel, nos reunimos a las 3 de la tarde para aprender de la palabra de Dios. Estábamos leyendo Juan y terminamos pues el libro de Juan, donde Juan decía de que el Señor había hecho tantas cosas en su ministerio, en su corto tiempo de ministerio, y había hecho tantas cosas que si lo escribieran en un libro, el mundo se llenaría de ese libro y no alcanzaría aún de decir las cosas que Cristo hizo en su ministerio estando aquí en el mundo, en la tierra. Entonces, Marcos es una parte de lo que vio, de lo que fue instruido por Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, una parte. Imagínate tú todo lo que nosotros debemos aprender. Amén. Dios los bendiga, hermana Gladys. Dios bendiga a nuestra hermana Ruth. Damos gloria a Dios por sus vidas. Damos gloria a Dios porque el Señor cada día nos bendice más. Hoy celebramos las bendiciones de nuestro Dios. Dice en su palabra que las mañanas es misericordias nuevas. Amén. Y en la noche su fidelidad. Así que ahorita estamos en la fidelidad de Dios. Ha sido fiel con nosotros. Damos gloria a Dios por todo lo que hace en el nombre de Jesús. Amén. Tu palabra es mi alimento. Desespero por tu palabra,
la necesito, Dios. Desespero sin tu palabra. Padre, déjame escuchar tu voz hablándome. Aleluya, gracias, Señor. Padre, solo quiero estar cerca de ti. Gracias, Señor. Sabes bien, mi Dios, cuánto te necesito yo. Sabes bien que no puedo vivir sin ti. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Gracias, Señor, te adoramos, Jesús. Llénanos con tu presencia, Padre. Con tu presencia, con tu poder, con tu amor, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Clamamos, Padre Santo, por nuestra hermana Gladys Loli Suárez, Padre. Para que, Señor, tú la bendigas de gran manera, la ayudes, Señor. Gracias por haberla sanado, Padre. Te pedimos por su vida, Padre, para que siga creciendo en el Evangelio, Padre Santo. Para que siga siendo ayudada por ti, Señor. Bendice grandemente a sus hijos, Señor. Cuida a sus hijos. Ten misericordia de ellos, Padre, en el nombre de Cristo. Damos gloria a Dios, aleluya. Bendecimos, Padre amado, a nuestra hermana Ruth. Señor, escucha los ayunos y la oración que se ha estado haciendo por ella. Señor, tú eres bueno y para siempre tu misericordia es. Y está en tus manos, Padre amado. Bendícela, guárdala, bendice a su esposo en el nombre de Jesús, Señor. Por favor, Padre, bendice a sus hijos. Guarda la vida de mi hermana, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestra hermana Ruth. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Bendice a nuestra hermana Ethel, Señor. A sus hijos, Padre. Guarda y proteja a nuestra hermana Elcito Ormeño. A sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a la hermana Susy Velázquez. Y cuida a sus hijos y ayúdalos, Espíritu de Dios. Te damos gracias por sus vidas, Señor. Ayúdalos, Espíritu Santo. Bendice a nuestra hermana Rosa Cosío. Ayuda a nuestra hermana Rosita Cosío, Padre. Bendícela. Bendice a su esposo, Señor. Guárdalos como hogar, como familia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Rosita Cosío será bendecida por el Señor en el nombre de Jesús. Señor, bendice a nuestros hijos también. Francis, Ashley, en el nombre de Jesús. Bendice, Señora Cecilia, Brian, a Belén, en el nombre de Cristo, a Stephanie, Nicolás, en el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor, por la vida de nuestra familia, Padre, en el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor, por la iglesia, por tus bendiciones, Padre, por tu fidelidad, Señor. Sí, Señor, gracias, Dios. Gracias por tu amor. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros, por nuestros seres amados, Señor. Gracias, Padre amado. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Padre, gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendice tu iglesia, Dios, en el nombre de Jesús. Limpia los aires de esta casa, Señor, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Bendice a nuestros vecinos, Señor, Dios Padre. Toca sus corazones a nuestro favor, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado. Gracias, Señor, por este hogar, Señor, Dios Padre. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor, en la fe. Gracias, Señor. Bendice, Señor, Dios Padre,
Bendice a cada persona, Señor, que disponga su corazón, Señor, para conectarse con nosotros y ver este video, Señor Dios Padre, en el tiempo, Señor, que tú quieras, Padre amado. Toca su corazón, Señor Dios Padre. Alabado sea tu nombre, Señor. Abre los cielos, Señor, y manda ángeles guardianes a resguardar la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor Dios Padre, a extender las estacas de tu iglesia, Señor. A extender las estacas, Señor Dios Padre, de la iglesia de Jesucristo, la sinagoga aquí en Ica, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque hasta hoy, Señor, hemos visto tus misericordias, Dios. Hasta hoy tú nos has guardado, Señor Dios Padre. Gracias, Señor. Te pido, Señor, una bendición muy especial para mi esposa, Señor. Para que tú, Señor Dios Padre, la sanes por completo en el nombre de Jesús, Señor Dios Padre. Derrama sanidad sobre mi esposa, Señor, en el nombre de Jesucristo. Danos fuerza, Señor Dios. Danos la fuerza del búfalo, Señor Dios, para seguir adelante, Señor. Sigue, Señor, aumentando ese amor que pusiste tú en nuestros corazones por ti, Señor, por esta obra, Padre amado. Gracias, Señor Dios Padre. Queremos servirte, Señor, hasta el fin de nuestros días, Señor, aquí en esta tierra, Señor Dios Padre. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre, mi Rey. Alabado sea tu nombre, Señor. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Llénanos, Señor. Sí, Señor. Alabado En el nombre sea de Dios. Jesús. Amén Amén. y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por todo lo que hizo hoy por Alabado sea el nosotros. Señor. Que Dios los bendiga, mis Amén. hermanos. Dios los guarde en el nombre de Cristo. Dios te Amén. bendiga, Dios amor te mío. bendiga. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Acuérdense, amados hermanos, de darse amor. Acuérdense de soportarse. Acuérdense de buscar el amor de Dios, que es el amor, amado hermano, que todo lo puede. Y acuérdate que Cristo es el que nos da la victoria, siempre. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. El viernes a las 7 de la noche estaremos haciendo el servicio de oración y adoración al Padre Celestial en el nombre de Jesús. No nos vamos a rendir, así como el pastor, primeramente el Señor dio el estudio hace poco, que no nos vamos a rendir. Seguimos hacia adelante en el nombre de Jesús con fe, creyendo en Jesucristo. Amén. Amén. Acuérdense, amado hermano, de compartir el video. Compartan el video con todos sus contactos, con toda su familia, con todos sus amigos, amado hermano, para que reciban la bendición de Dios, que es el creer en el que nos salvó. Amén. Y nos despedimos. Bueno, dejen los comentarios, dejen un like para saber que están por ahí y queremos orar por ti. El viernes, como dijo mi esposa, hay oración. Necesitamos saber tu necesidad para orar por ti. Amén. Y nos despedimos con el victorioso. Déjanos tus comentarios también allí. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, el victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Victorioso vive en mí. Victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré, sí, Señor. Y danzaré, Aleluya. celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Es del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea Cristo. Ánimo, que somos más que vencedores en Cristo, que es nuestra fortaleza. Dios los bendiga. Dios me los bendiga, amados hermanos. Los amamos.